Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La audiencia de formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entró en su fase decisiva este jueves con la presentación de los descargos de su defensa técnica. El abogado Jorge Valladares centró su estrategia en cuestionar la objetividad del Ministerio Público y en diluir la responsabilidad individual de su representada, recordando que el polémico fallo del caso Muñeca bielorrusa fue una decisión colegiada de 5 ministros y no una determinación unilateral. En paralelo, la jornada estuvo marcada por la revelación de un acuerdo de colaboración con el abogado Eduardo Lagos, quien habría confesado el pago de sobornos. Mientras Vivanco permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, el séptimo juzgado de garantía de Santiago se prepara para resolver hoy viernes si se acoge la solicitud de prisión preventiva por los delitos de cohecho y lavado de activos. Estuvo muy interesante ayer la audiencia de Ángela Vivanco. Vamos por parte. Yo creo que, hoy día a las 12 vamos a conocer finalmente qué medidas cautelares recaen sobre la ex ministra de la Corte Suprema, que recordemos está acá por una... se ha hablado de que había una suerte de caja pagadora de fallos, y esto lo ha planteado la Fiscalía, en donde Ángela Vivanco sería el vértice de todo. O sea, sin Ángela Vivanco no existiría ningún tipo de, esta es la tesis de Fiscalía, ningún tipo de corrupción en esta línea, digamos, en la línea de que existían personas, en este caso, y el caso más bullado de esta empresa chileno-bielorrusa, Velas Movitech, que había tenido este acuerdo con Codelco y cuyos fallos en la Corte Suprema llamaron la atención de todo el mundo porque perdía la empresa estatal, perdió varios millones, siendo que lo que había ocurrido en sede anterior, en el juzgado y finalmente en la Corte de Apelaciones, habían sido más bien favorables a Codelco, pero Claro. en la Corte Suprema se daban vueltas. Y ya después de la Corte Suprema no hay nada. Entonces, finalmente Codelco se vio derrotado en esta disputa. Y como mencionabas, la audiencia de ayer fue de alto impacto porque la defensa de Vivanco salió a atacar y lanzó una frase que dejó a todos impresionados en la Corte Suprema, porque la estrategia del abogado defensor, que se llama Jorge Valladares, básicamente dijo: ¿por qué persiguen solamente a Vivanco si el fallo lo firmaron 5 ministros? Recordó que la sentencia del caso Muñeca bielorrusa fue colegiada, incluso usó una frase textual muy dura. Es un voto de una sala, son 5, hay otros 4 miembros. ¿Alguien puede dudar de la honorabilidad de la ministra Gajardo? O sea, en el fondo Camilo intenta diluir toda esta culpa diciendo que si el fallo es ilegal, entonces todos los supremos de la sala también son sospechosos. Exactamente, esa es la estrategia. Ahora es una estrategia tramposa. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, ella dice cómo funcionan o cómo han funcionado los casos de corrupción de estas características cuando las empresas necesitan algún tipo de favor o necesitan posicionar a ciertas personas en ciertos cargos para tener, digamos, asegurado alguna suerte de títere. Ya como vamos a nombrar a él porque él me hace favores, entonces, o a ella, a él o a ella, porque en el fondo responde a ciertos circuitos de favores o a cambio siempre de otro tipo de favores que muchas veces implican dinero, y eso es lo que se puede rastrear. Lo que dice él es que, claro, efectivamente, cuando hay un fallo, hay un voto favorable, por ejemplo, en este caso a Velas Movitech, pueden haber otro voto a lo contrario. Puede que hayan ministros que hayan fallado en derecho en favor de Velas Movitech, eso yo no lo descarto, puede ocurrir, digamos, pero lo que se sabe en torno a Ángela Vivanco, al menos las pistas y la evidencia que se ha presentado, era de que efectivamente aquí había plata circulando. O sea, tu voto, más allá de si se alineaba o no con otros ministros que votaban en función del derecho, al menos tu voto sabemos que es. Y ¿sabes qué? A lo mejor sí hay que investigar a los otros. Pero hasta el momento no hay mayor, bueno, en alguno, porque mira, yo tengo acá la lista de quiénes son los ministros que votaron en conformidad parecido a Ángela Vivanco. Tenemos el caso de Mario Carroza, quien estuvo en 6 de los 9 fallos que hubo respecto a ese caso en particular. María Angélica Benavides, que es abogada integrante de la Corte Suprema, que también estuvo en 6. Adelita Rabanales, que estuvo en 3. Sergio Muñoz, que estuvo en 2. Y miren este último nombre,
A ver. Diego Simpertí, No. que ya sabemos que está en Eh. esto y que votó en conformidad, que estuvo en al menos 2 de estos fallos. Entonces, es bien curioso también algunos argumentos que da la defensa de que básicamente esto en forma muy reduciendo, digamos, el argumento a cierta simplificación, pero básicamente decía que no hay ningún, no necesariamente constituye cohecho el hecho de ser amigo de alguien, que es lo que está planteando. Pero claro, acá el tema de las amistades es que, y es lo que se está investigando y es para dónde se conduce esta investigación, es que no es solamente ser amigo de alguien, sino que aquí está corriendo plata. Y ahí está el foco. Y plata y favores y viajes. Hay, por ejemplo, acá la Eduardo Lagos, que es tal vez la noticia Sí. más importante. ¿Por qué? Porque cuando leyeron la declaración de Eduardo Lagos, lo conversaron acá con Nico Sepúlveda de Reportea.cl, era que Eduardo Lagos había dado una declaración que es muy impactante, pero que había decidido no firmarla. Y ahora Eduardo Lagos llegó a un acuerdo de cooperación. O sea, con la fiscalía, eso lo confirmó la fiscalía, va a haber un acuerdo de cooperación que básicamente él va a confesar y va a entregar al resto. Al menos la expectativa que se tiene, porque efectivamente estos acuerdos funcionan en la medida que exista alguien que esté cooperando. Entonces, mucho ojo también aquí al abogado, el abogado Eduardo Lagos, que al parecer está decidiendo bajarse el bote, tener algún tipo de beneficio penitenciario a cambio de información. Y es algo que a Fiscalía le viene bastante bien en este caso y le viene bastante mal a Ángela Vivanco, que dentro de todo también su estrategia es o caemos todos o no cae ninguno. Totalmente. Entonces también tiene eso, quiere poner el alerta al Poder Judicial. Porque ojo, se ha comentado poco, pero este caso, claro, da para largo, tiene que recién empezar la investigación formalizada. Estamos recién en esta etapa. Después de la formalización, que seguramente te dará un plazo de investigación importante, pienso yo a lo menos 6 meses, viene todo el proceso del juicio. Después del juicio va a haber un fallo, después de ese fallo pueden haber apelaciones, ir a la Corte de Apelaciones, después de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema, y vuelve toda la Corte Suprema donde estaban antes los amigos de Ángela Vivanco, que recordemos, en el caso de Simpertigue, fallaron mitad y mitad. Ujú. Así que mucho ojo con esos fallos que terminen en la Corte Suprema, porque a Simpertigue le tuvo que sacar el Senado. Aquí se habla poco, pero todavía hay elementos pro Ángela Vivanco dentro del Poder Judicial y dentro de la Corte Suprema. Entonces, hay que ver ahí también cómo se maneja ese escenario, que puede ser muy complejo. De ahí puede ocurrir todo un proceso de pedir la nulidad del fallo y esto se puede alargar más de lo que en el fondo se espera en esta materia. Así que es un caso que hoy día a las 12 vamos a saber, por ejemplo, que si Ángela Vivanco va a cumplir prisión preventiva, si va a tener... Es bien curioso lo que pasó con Ángela Vivanco, porque como en la cárcel de San Joaquín no tenían algo así como de delito económico, abrieron un pabellón para mujeres que estén involucradas en delitos económicos y ella está sola Claro. en ese pabellón. No tiene compañía. No ha llegado nadie todavía. Todavía, digo. Bienvenida, Ángela Vivanco, Claro, a la casa. no hubo recibimiento de ningún tipo a Ángela Vivanco en este penal. En un momento hablamos de Lagos y la confesión que tuvo sobre el pago de sobornos a la pareja de Vivanco, quien al final se arrepintió, po. Pero por otra parte, si esto fuera poco, se abrió otra arista en el Poder Judicial. Esto ya parece teleserie, Camilo y Nico, porque estamos hablando de la ex ministra María Teresa Letelier, porque la fiscalía la fue a buscar y ella dijo que le habían robado el celular de un lanzazo. ¿Y qué pasó? La PDI revisó las cámaras, descubrió que este supuesto lanzazo nunca sucedió. Y lo peor de todo esto es que este celular robado que ella había mencionado se activó poco después en el celu de su hija. Sí, bo, Fue el impresionante. chip. Sí, po. Entonces ahora no solamente la están investigando por tráfico de influencia, sino también por obstrucción a la justicia y simulación de delitos. Básicamente habría mentido para no entregar información, su Sí, WhatsApp. es bien Igual es curioso. divertido. Como, uy, me robaron Me hicieron un lanzazo. eso. Ah. Es bien singular. Veamos, José, si puede... ¿Cómo voy a mentir? Soy esposa, es la verdad. José, veamos si podemos tener cómo en el fondo despidieron a la ex ministra María Teresa Letelier de sus funciones, que se fue entre aplausos ella cuando se retiró. Y ahora estamos recién conociendo porque ella
María Teresa Letelier, el caso, su arista, no tiene tanto que ver necesariamente con el caso Velas Movitec o lo que está involucrado Vivanco, sino más bien con el caso Hermosilla. Es como otra ramita. Mira, ahí vemos a cómo despidieron. Ella muy emocionada después de su salida de la Corte Suprema. Se fue entre abrazos. Esos son en general funcionarios y personas que Casi 45 trabajaron con años al servicio del Poder Judicial. Claro, en general era bien vista esta jueza, pero claro, se sabe ya ella, una vez fuera, digamos, de sus funciones, ocurre este hecho que la empiezan a investigar por el caso Hermosilla, y en el marco del caso Hermosilla se busca requisar su celular y ella acusa este hurto, ¿cierto? El robo del celular. Pero lo que no se esperaba, y esto es bien curioso, es que ella denunció el robo del celular. Y de manera paralela a la investigación que está haciendo el caso Hermosilla, los carabineros investigan el robo. Y ahí ocurre lo que tú cuentas, que en el fondo, en esa investigación que hacía Carabineros paralela, hace el llamado y claro, terminó sonando en el celular de la hija. Y ahí se descubrió que en verdad todo había sido un chamullo, probablemente, y eso es lo que se especula, para ocultar información. Camilo Espinosa, rey del facto, tú te vas. ¿Tú sabes lo que hace Camilo Espinosa los fines de semana? Él se va a su casa y sigue con su computador todo el fin de semana, escucha tiene varias radios portátiles. Tiene muchas pantallas también. Claro, y vuelve. Y después vuelve. Oye, pero yo me voy de vacaciones. ¿Cuándo te vas? Hoy día es mi último día. Oh, disfruta. Te vamos a Mañana extrañar. voy a estar, para quienes quieran ahí de repente pasar a saludar, en Copiapó, porque va a haber una pelea, una velada de boxeo, un título Ustedes saben internacional. que Camilo es juez de boxeo. Sí. ¿Te va a tocar ser juez o te va a Sí. tocar? No, me pelea? toca ser juez. me ¿Nunca te toca ser gustaba juez. la idea de pelear? Me gustaba, pero en la juventud, en la juventud plena. Yo a veces he fantaseado con pelear. ¿Cuándo Hoy- no? El otro día, Cuando no. ¿Cuándo no, amigo? el otro día especulábamos, Pero si yo nunca peleo. oye, especulábamos con el equipo, ¿qué harías si de repente suena tu celular? Delantero. Y te dice, Nicolás, queremos proponerte una pelea para Noche de Combo. Oh, tienes que hacer. No aceptaría porque es muy feo. ¿Quién? ¿Delantero o Una pelea. Pelear. Ah, No, que es tu fantasía. Ahí tienes la oportunidad, delantero. para desahogar? ¿Y si dicen que es para los damnificados del incendio? ¿Lo aceptas? Le doy un abrazo. Espérate. Peleo. Sí lo harías. te conozco. Pelearía, sí. Pelearía, pero tengo que buscarme una máscara también. O depende del rival, Depende, pero, a ver, también. Sebastián Flores Muga. No le puedo pegar a Sebastián. ¿Cómo le voy a pegar al Cevita? Lo abrazo, le doy un abrazo, le digo Un amigo. beso. Tú y tus cómics Pero si uno japoneses en la cabeza que tiene. El Ay. yaoi. Allí me oí. ¿Por qué haces un yaoi mío y de Flores Muga en tu cabeza? Yo sé que muchas personas se lo imaginan así. De hecho, no son solamente los dos. Entre los. Ya, chao. Entre los tres iba a decir, pero no quiero meter a Camilo en esto porque No, yo Camilo- lo respeto mucho. Yo lo Camilo es el respeto juez. mucho. Camilo, en el yaoi es el juez. Él dice lindo beso. Oye, acá en el chat están proponiendo rivales. A ver, Dicen, Cristian Pino. a ver. ¿Por qué me voy a, No sé. Di sí o no, a pues pelear con juega. Cristian Pino? Dicen, Cesarito. ¿Por qué voy a pelear Rite con Cascueles. Cesarito? Proponen una batalla campal sin filtro turno. Va a salir. No nos nombremos, va a salir un clipardo después y se van a ¿por colgar. qué? No. Ah. Se van a colgar después. Manda un saludo, amigo. Y deseamos. le deseo lo mejor a todo el mundo. Yo, la verdad, no quiero ni un conflicto. Voy a terapia para no tener más conflictos. Y ustedes lo alimentan de una manera. Dicen, no, vaya, ¿sabes? Lo quería decir, te conozco. Lo quería decir. Gonzalo Fey, te dicen acá. Pero si. Contra el Hoy Pastor una vez me Soto. ofrecieron. O Daniel Stingo, mira. Pastor Soto. Pastor Una vez me Soto. ofrecieron una entrevista en conjunto con Gonzalo Feite y dije que no, porque no somos lo mismo. Y con Checho. Con Sergio, claro. O con tu hermano Fabricio, mira, ahí dicen. Hermano, uno no le pega a los hermanos. Es como un po. peluchito, ese sí, tu hermano. Po. Porque es como chiquitito, tierno. No, tú le pegas. Sí, hay puede diferencia de crecer. categoría, hay diferencia de categoría. No es horizontal. Yo creo que de una sí, lo botáis. No lo voto.
¿Cómo lo voy a votar? Ni siquiera me pongo en esa situación. ¿No jugaban lucha libre cuando eran chicos? Así No. como haciendo llaves en la cama. Batman y Robin. Batman y Robin. Claro. Ya. No era esa, más de compañeros que pelear. Además jugamos Nintendo, no teníamos como esa cosa como agredir. Alguna vez nos pegamos, se nos pasó la mano y bueno, los cabros chicos Yo son. quiero proponer algo. A ¿Y ver. si hacemos una noche de combos en turno y tú eres el juez y la gente paga y ayudamos, no sé, que esta plata vaya, no sé, para un Sí, proyecto, igual. para gente que lo Y- necesite? Igual sería entretenido. Pero sería como interno, como de acá. Invitar, Ya. imagínate, el profe Vidal contra Copano. Estaría bueno. Pero sería Mientras se fuma un pucho. punch out. Yo vería al profe Vidal con Darío. Uy, Hay sí. portes parecidos, con textura física similar. Pero Estaría hay que bueno. dejar de apelar a la violencia. Yo soy lo que creo que No, no. pero en un sentido deportivo, digamos. Sí, Más allá de. Porque pensemos, no sé, cuando peleó Socias con Alto Yoyo, al final fue como un abrazo. Hay deportividad Yo igual. siempre ahí. veo al Alto Yoyo acá en el doméstico, que es el café que queda al lado. Está el Toyoyo y el Lucas Espinosa pasando el tiempo. Sí, Yo pues, siempre digo, hola son jóvenes amigos. drogadictos. Y se ríen. ¿Por qué están de novios? Les dije el otro día. Y siempre está como que siempre están ahí y dicen, no, Están de no. novios. Siempre como pasándola bien. Me gustaría esa vida para mí. No como esta vida muy Sin exigente. conflicto, sin conflicto. También. Yo, la verdad, a cada vuelta, no. La gente quiere conflicto. ¿Por qué la gente quiere...? No, pues sí, como dice Camilo, es un deporte. Sería Sí. para pasarla bien. Terminamos con un besito en la frente, la gente nos no se acostamos. pelea después de la pelea, Camilo. No, es competitividad sana. Es una forma de canalizar, de hecho, los conflictos. Ya, pero... Uno se siente más relajado después de la. Mira, ahí está. Ahí está Copa. Copano. pero ¿por qué? Con un- Buenos músculos. Buenos Bueno, músculos, buenos ¿cómo se llama músculos. esta? Buenos deltoides. ¿Y hay que entrenarse mucho para pelear? Exigente físicamente. Por ejemplo, Copano, ¿cuánto tendría que prepararse? ¿Cuánto El acondicionamiento físico. A ver, Lo estoy preparando ya en mi en mente. el mundo así como deportivo, una preparación óptima son a lo menos 3 meses. Ya listo. Ponen- Así Lucas, como bien intenso. Lucas versus la rehabilitación. Saludar a los amigos Lucas. No, pero espérate. Pero espérate. ¿Cuántos meses? A lo menos 3 meses. 3 meses. Ahora, 6 meses, súper bien. Si te avisan con 6 meses de anticipación, súper bien porque aprovecháis primero de tener un acondicionamiento físico óptimo y de ahí viene el entrenamiento. Y tenés más- que comer cosas especiales. Proteína. Es que depende, porque depende de la categoría del Carbohidratos. peso. Depende de la categoría del peso. Si, por ejemplo, tú estás sobre el peso pactado, Harto pollo. hay que hacer un déficit calórico. En cambio, si tú estás más o menos bien, hay que comer de todo nomás y de ahí mantenerse hasta el final. Pero claro, la idea es no crecer. Es como, en el fondo, el entrenamiento es bien desgastante. Harta proteína para recomponer músculo y suplementos. Eso significa que si dices de aquí a 6 meses, Copano estaría fitness. Eso significaría pelear. de que entre junio y julio podríamos hacer una Sí, noche ahora, de combos. para aprender la técnica del boxeo, que es distinto, y Otros pelear 3 bien, meses. no, yo creo que eso es más o menos un año. Para Ah, estar ya. bien. De hecho, por eso, en general, cuando vemos demostraciones y son muchachos que aprendieron en los últimos meses, la performance no es tan buena, no es tan así como que uno dice, oh, sabe pelear súper bien. No, en general, eso demora un poquito más la técnica, sobre todo en adultos. En niños es más rápido, en jóvenes aprenden muy rápido, digamos, los cuerpos se acomodan más Ujú. fácil. En el adulto es más complicado porque siente que no necesariamente aprendió esos movimientos, porque ahí no es está movimiento. Copano. Fíjense No. cómo se para un boxeador a cómo uno camina normalmente. Siempre es Cuidado muy con los distinto. derechos. La Sí. Universal te va a botar todo. ¿Cuánto? O sea, es 1 año y 6 meses para estar bien. No, porque son paralelos, po. Tú aprendís la técnica mientras te entrenás Sí, po. físicamente. Entonces, además- físicamente tú en 6 meses estás bien. En 1 año, en la técnica, estáis bien en ambas cosas. Y Nicolás, tú acabas de comentar que no eres una persona violenta. Entonces yo creo que con 3, incluso una semana, estáis bien. Si vaya a terminar la pelea con un besito en la frente, el acondicionamiento no, porque físico es importante. igual es triste cuando uno pierde en el boxeo. Ah, tú no querés perder. Esa es la. No, po, yo no quiero competir, yo quiero ganar. Ahí tenés que buscar el knockout, po. Ay, y ¿tú has visto gente o famosos noqueados? Sí, pues en esta misma noche de combo hubo knockout. ¿Te acordáis Germán Garmendia? Cuando fue a la velada, Claro. lo noquearon, pues lo noqueó Virus, parece, no recuerdo bien. Y yo me acuerdo que me llamaron de las últimas noticias.
preguntándome por qué perdió Germán Garmendia. Y yo expliqué por qué perdió. ¿Y por qué perdió? Porque, porque nadie entendía bien por qué se había tirado al suelo. Y claro, le habían dado un golpe al hígado. Y cuando te llega un golpe al hígado, tú sentís que las piernas se te cortan y después cuesta mucho después pararse. Eso fue Entonces, eso fue estratégico. Estratégico. Sí, Es un golpe, de hecho, totalmente. que cuesta... Ese, por ejemplo, demoráis harto tiempo en perfeccionarlo, porque tú podéis pegar en la zona hepática, que es esta zona de acá. Tú podéis golpear ahí, pero no necesariamente eso llega al hígado. Entonces, ese golpe tiene cierta estrategia que hay que como soltar un poquito los nudillos para que como que entre como una Estás garrita. aprendiendo, mira, pues. Entre como una garrita ahí al hígado. Aprende. Y ese puro toque te hace así como, ¡oh! Te corta. Es cuático, por ejemplo, si ustedes ven a Martín Vargas en algún contexto jovial, te va a saludar y probablemente te trate de tirar uno al hígado cortito para que tú digas, ¡oh! Así como que todavía pega el viejo, ¿cachai? Claro. Como, Es como la vieja confiable. claro, los noqueadores como Martín Vargas y en general boxeadores que se dedican a eso, les gusta eso, como dar cuenta de que todavía tienen poder, y en verdad no es mucha fuerza, es más técnica que fuerza el golpe al hígado. Con los Con los nudillos, con estos dos, sobre todo. A ver, compa, ¿no puedo? ¿Te puedo? ¿Te puedo? No, ¿por qué estáis haciendo? No, así listo. Pero Ya, no existe unisex. Como No. que pelea entre mujeres. No es horizontal, femenina o po. masculina. No es horizontal. No, po. No. Pero puede ser que no hay no hay ninguna liga que pelee así. No conozco yo, al menos. No. En turno va a ser la primera. No, y de hecho hay mucha polémica. ¿Te acuerdas lo que Yo pasó contra en los ti. Juegos Olímpicos por esta joven de Argelia que digamos peleó, pero tenía todo un tema con su, ¿cómo decirlo? Con su contextura física, que en el fondo se veía muy grande y muy fornida para ser mujer. Y eso Ujú. generó mucha Sí, polémica. ¿verdad? Y hubo incluso disputas entre las organizaciones mundiales. Por ejemplo, la World Boxing, que fue la que autorizó su participación, ella hizo la investigación y dijeron que en verdad ella ha sido mujer siempre, no tendría por qué dudar. En cambio, la IVA señaló que ella le habían hecho exámenes y la suspendieron de los mundiales justamente porque tenía en su genoma Ujú. estaba el XY. Entonces, eso ha generado mucho debate porque, claro, hay personas que no necesariamente responden a las fisonomías clásicas y eso en el deporte pesa mucho porque en general el hombre genera mucho más testosterona y más testosterona implica más fuerza. Claro. Entonces, todos los deportes de fuerza que impliquen fuerza, siempre va a haber una desventaja. No así otro tipo de deportes, pienso desde, no sé, estos que son como de... no es danza, es gimnasia rítmica, Ujú. ¿cachai? Donde pesan otro tipo de elementos, la plasticidad. De hecho, las mujeres tienden a ser mejor que el hombre en ese tipo de deporte. Hasta hace poco, de hecho, no había gimnasia rítmica. No es gimnasia rítmica. Esta que hacen cuando hacen el listón. ¿Cómo se llama ese? Gimnasia artística no había para hombres, hasta hace muy poco. Ahora recién, y es muy distinto la capacidad que tienen las mujeres versus los hombres en ese sentido. Heavy. Deportes. Sección deportes. Querido Camilo, muchas gracias por todo. Oye, nos estamos viendo. Se viene turno político. Se viene el turno político. Muchas gracias. Que esté muy bien. Cerramos el ranking de noticias.